Buen día. Hoy vamos a meditar Jueces, capítulo 7, versículos 15 al 25. Cuando medito en la historia de Gedeón y veo cuántos temores y dudas tenía para confiar y obedecer a Dios, me siento muy identificada con él. Y creo que si estuviese en su situación, yo también le pediría al Señor que me muestre una y otra vez que es Él quien está conmigo y que va al frente de la batalla. Imagínense, él era un simple campesino y Dios lo llama a luchar contra una multitud de ejército, un ejército temible. Y humanamente era imposible de vencerlos con solo 300 hombres. Y es natural que tuviera temor. Y Dios conoce lo que hay en el corazón de Gedeón. Y en vez de recriminarlo por sus dudas y falta de fe, le muestra una vez más que él ya empezó a obrar para entregar a los madianitas en sus manos. Y es así que de noche lo manda al campamento de los madianitas para que escuche la conversación entre dos soldados enemigos, ¿no?, que estaban con miedo por el sueño que habían tenido. Y lo interesante aquí es la interpretación del sueño. Aún los enemigos ya sabían que Dios los iba a entregar en manos de Gedeón. ¿Y fue casualidad acaso que Gedeón justo haya escuchado la conversación? No. Dios ya tenía planeado que en el momento en que llegue Gedeón, estén estos dos soldados hablando de ese sueño. Y es como que Dios usa a un pagano incrédulo para fortalecer la fe de Gedeón. Y aquí es donde Gedeón se da cuenta de que Dios estaba con él y que era Dios quien iba a darle la victoria. Se acabaron todas las dudas y se pone a adorar. El versículo 15 dice, y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Adoró quiere decir literalmente que se postró. Es un acto de reconocimiento a quien tiene autoridad en su vida. Es un acto de entrega total al Señor, diciendo, tú eres mi Dios y confío plenamente en ti. ¿No le han pasado que cuando no están bien espiritualmente, cuando tienen dudas, cuando tienen preocupaciones, vienen a los cultos y es como que no pueden adorar al Señor con total libertad? Cantan las alabanzas pero sin ninguna emoción hacia el Señor. Vienen a los cultos pero sin ninguna expectativa. Todo esto pasa cuando no tenemos la suficiente confianza en que Dios está conmigo y que está obrando en mi vida. Lo primero que hizo Gedeón al tener la seguridad de que Dios estaba con él fue adorarle. Y este es también nuestro primer deber como cristianos e hijos de Dios. Si creemos en Dios, si le conocemos de verdad, la adoración debe ser algo natural que sale de nuestro interior y debe ser prioritario. Nada nos debería impedir adorar a Dios, ni nada puede ser más importante que adorar a mi Señor que me salvó, mi Señor que me cuida, que me provee, que me acompaña, que me sana, ¿no?, que me infunde valor, que me infunde confianza. Al Señor que me ama y que me sostiene día tras día. ¿Cómo no voy a adorar al Señor? Hermanos, para un cristiano la adoración no es negociable. No se puede sustituir por descanso ni por ninguna otra cosa. Debe ser primordial y natural, ¿no? Este versículo 15 es la clave de todo este capítulo. Es donde le hace un clic a Gedeón, ¿no? Le entró una fe plena de que Dios es quien está obrando y que Dios es quien le va a dar la victoria y no él, ¿no? Y es acá cuando él cambia totalmente su actitud y vuelve al campamento de Israel y dice a los soldados, levántate, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en tu mano, ¿no? Me imagino a Gedeón decirlo con mucho entusiasmo, contagiando esa confianza que recibió de Dios,
a los soldados. Esto es lo que nos pasa cuando somos verdaderos adoradores apasionados y cuando tenemos la plena confianza de que Dios está obrando en mi vida. Contagiamos a los otros hermanos y los traemos, ¿no?, para que adoren también con ese entusiasmo. Y por el relato que sigue podemos darnos cuenta de que Gedeón supo discernir la estrategia de Dios para entregarle la victoria. Dios estaba sembrando temor en el ejército de los madianitas a través del sueño, y Gedeón aprovecha de esta situación y rodea el campamento y con trompetas y teas y el grito de por la espada de Jehová y de Gedeón, los madianitas entran en pánico y confusión y sacan sus espadas para matarse entre ellos. Y huyen y son derrotados por completo junto a sus líderes. Y aquí vemos cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana van de la mano. Aunque la victoria fue concedida por Dios, las tácticas sagaces de Gedeón desempeñaron también un papel importante. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se le habrá ocurrido a Gedeón algo así? ¿No? Entonces debemos volver al momento de la adoración de Gedeón. Seguramente cuando Gedeón se puso a adorar a Dios, el Señor le iluminó con esta táctica. Como muchas veces también nos ocurre a nosotros, en oración, Dios nos ilumina y nos da ideas para servirle mejor en el ministerio. ¿Qué aplicación podemos sacar entonces de este pasaje? Primero, que Dios puede usar al más insignificante y débil de las personas si es que le obedecemos. Gedeón, aun con todas sus dudas, seguía obedeciendo al Señor. Y en esa obediencia, Dios le va revelando quién es Él y le va fortaleciendo cada vez más su fe, hasta disipar todas las dudas y temores y lo convierte en un adorador valiente. Y en segundo lugar, podemos aprender que los métodos y el poder de Dios traspasan nuestro razonamiento y que podemos ser parte de su historia si es que le obedecemos. ¡Wow! ¿No es grandioso? ¿No es maravilloso? Ser parte de su historia, ser parte de su obrar. Hermanos, que el Señor nos derrame de su Espíritu Santo para que disipe todo temor, toda duda, toda desconfianza de nosotros y que nos levante primero como adoradores para luego ser partícipes de su grandiosa obra. Amén. Que el Señor les bendiga.